Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Federico Santa María de Concepción. En este podcast vamos a hablar sobre tres temas importantes sobre el futuro laboral entre los desafíos profesionales actuales, competencias personales necesarias y reflexiones críticas sobre los dos temas anteriores. Sí, bueno, además de esto, queremos crear un entorno reflexivo, que haya comunicación entre todas las personas en este podcast, que podamos hablar de cada uno de estos temas, principalmente para que nosotros podamos capacitarnos para cuando tengamos que trabajar y ingresar al mundo laboral. Con esto presento a mis compañeros: Camilo Rodríguez, Lucas Alarcón, Iván Gallardo, Benjamín Santos, Máximo Tamara. Y vamos a hablar cada uno sobre el tema, diciendo nuestro punto de vista y qué competencia o desafío van a ser importantes para nuestra carrera. La regla va a ser que empieza Benjamín y termina conmigo. ¿Ya? Empezamos entonces con el primer desafío. Sí, bueno. El desafío profesional actuales. Respecto a este tema, lo hemos hablado en clases muchas veces. Los desafíos profesionales actuales son muchos actualmente, y sobre todo en un entorno laboral en el que todo cambia tan rápido. Yo destaco sobre todo la comunicación que hay que tener a la hora de trabajar, ya que siempre nosotros como ingenieros vamos a trabajar en equipo. Siempre va a ser fundamental la comunicación, saber expresar lo que queremos hacer. Este es un desafío que yo considero fundamental hoy en día, y eso. Yo soy Iván Gallardo, y respecto a los desafíos profesionales, el que yo creo que es como más ¿cómo decirlo? Importante, prioritario. Como prioritario, Tú decías algo tipo es que como el más difícil de superar. Es el obstáculo. el obstáculo más grande de superar. Es el desafío de... ¿Cómo se llama? No, explica porque suena también. La competencia profesional. Que hay mucha competencia profesional, Claro. demasiada competencia profesional. Y que ya no basta simplemente con tener ahora un título profesional, sino que ahora las empresas, como decíamos en clase, te piden más que eso: habilidades blandas, saber comunicarte con la persona, y eso se amplia a todos los problemas. Sí. Por eso nunca tenemos que dejar de aprender, siempre tenemos que destacarnos y tener características en las que podamos destacar. Claro. Yo concuerdo totalmente con lo que Ya no basta simplemente con saber hacer tu pega, tenés que saber hacer más de lo que... Tienes que expandir tus Hay que habilidades. saber abarcar más de... Y no solo profesionales, porque también personales. Como dice segundo tema. Porque al final no te sirve nada tener tanto preparación profesional si al final como persona no te desenvolves, ¿cachai? Porque al final, claro, tenés como a 20 personas que hacen lo mismo que tú, ¿cachai? Pero no son lo suficientemente capaces de hacerlo. Y ahora está lleno de ingenieros. Ahora está lleno de ingenieros. Aquí todos somos ingenieros. No todavía, pero de aquí a 4 años. Pero yo cacho que lo importante ahora mismo es que tú, claro, podés ser experto en un tema, en algún área exacta en el que estás postulando trabajo o en lo que te desenvolvís súper bien. Pero ponte tú en un área en el que tienes que trabajar en equipo, o tenés que Si no saber te sabes comunicarte. comunicar. Y yo creo que lo más importante algo que se le da mucho valor hoy en día sí es la versatilidad y el tema, la adaptabilidad que podéis tener ante algún tipo de problema. Y en este caso me refiero tipo a adaptabilidad en horario, o en el caso de que surja algún imprevisto de último momento, poder adaptarte y poder priorizarlo como parte de tu trabajo y resolverlo de manera instantánea. Yo creo que en una empresa, cuando surgen problemas de manera recurrente, alguien sepa desenvolverse y resolverlos de manera óptima en un corto tiempo, en un corto periodo, se le va a dar mucha más prioridad que ante alguna persona que, aunque se maneje bien el área, no tenga esta adaptabilidad en su puesto. Sí, corto y largo también, porque tú no vayas a despedir a alguien que hace bien su pega y se relaciona bien con las personas. Sí, hay que saber actuar en cada tipo de situación. Por eso es importante el pensamiento crítico y lógico. Exacto. ¿A quién le toca? ¿Qué otros desafíos profesionales se pueden encontrar en
como dice Iván, ya no es tanto No es tanto ser tu pega, sino Sí. desenvolverte como persona en el área de la pega. Sí, y más encima que el ingeniero en sí ya abarca mucho más como el hacer su empresa. Imagínate, los 5 postulamos una pura pega. Sí, ¿Qué diferencia tenemos los 5 si salimos de la universidad? no hay ninguno. No sé, O sea, quizá profesionalmente él nunca claro. sabe expresarse mejor. Sí, pero Quizás yo sé más Para de... programar uso así, Para programar. ChatGPT. Sí. Sí, porque nosotros cada uno puede tener algún punto fuerte en la carrera en sí. Exacto. Uno puede ser más punto fuerte en la Por eso, ¿qué otra. tal saber la vida de verdad? Para una entrevista futura que Lo puedas tener. importante es la introspección de uno mismo. Y Para también- conocerte a ti. También es muy importante seguir aprendiendo durante Sí. y después de salir de la carrera. Tener Porque- confianza y humildad. Poco ego, no tanto ego. Ojo con el ego que se sube a la cabeza de una persona. Ya. Eso mismo, sí. Ese es otro punto igual, Porque- porque... Hay que mantener la humildad, Sí, uno sí, tiene que porque- acordarse de dónde viene. Porque imagínate, estoy trabajando contigo y te digo, no, tu código está... Está malo, Está está malo mal tu hecho. código. No sabía hacer el O código. sea, tu código es horrible. Claro. Pero quizá es un buen código, solo que yo lo iría de otro lado, de otra forma. Entonces siempre hay que tener respeto y tener autocrítica al otro. Claro. También agregando el punto de que hay que seguir estudiando más, ya que no basta solo con los conocimientos que te entrega la carrera, ya que la informática, como nosotros, Es que al final. como nosotros, la informática siempre según yo, es algo más también- moderno. Eso Sí, se va- siempre van a haber tecnologías claro, nuevas. tecnologías Sí, nuevas. hay que Y adaptarse al cambio. adaptarse al cambio. Sí. Y también si uno es, por ejemplo, yo quiero, no sé, algún día tener mi empresa, tengo que saber un poco más Gestión. de gestión, Sí. hasta de leyes. Bueno, Eso tendría que aprender algún posgrado o un doctorado, no sé, en algo que me dé estos conocimientos. Seguimos con las competencias personales necesarias. ¿Cuáles creen que son las competencias necesarias personales? Yo creo que la responsabilidad en el trabajo. Creo que es algo súper importante ser responsable en el trabajo de uno. Por ejemplo, ya el tema de los plazos de entrega de un trabajo, ¿cachai? No podéis dar las cosas de forma atrasada. Por ejemplo, es ya una entrega para hoy día y tenéis que la empresa como tal tiene que entregarlo al día siguiente. Tú no podés atrasarte en eso, ¿cachai? Porque al final se te atrasa todo. Sí, Y no, tienes que ser responsable de lo que tú haces. Al final, entre uno se organiza mejor, va a ser más eficiente el trabajo que uno hace. Sí. Así volviendo a lo anterior, la humildad, Yo creo que la convivencia. La convivencia en La el convivencia es respeto. muy importante. la convivencia, Saber convivir con las el personas. respeto. ¿Qué otra cosa podría? yo lo que decía es eso, la adaptabilidad y tener la preocupación real de cumplir tu trabajo. Sí, la convivencia. Sí. Tener, Al final, lo que más se destaca es que hay una persona funcional completamente. Es que al final las empresas son personas, pues las personas no somos perfectas. Entonces también hay que tener como tolerancia también. Sí. hay que tener- Hay que tener tolerancia. Sí. Hay que tener esto. Pasamos al punto 2, ¿cierto? Sí, Bueno, el punto sí. dos, sí. Sí. Pero son competencias personales. Sí, ah, personales. no. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí, que... Ya, corta ya. Claro, hay que saberse adecuar. Otro punto. Tenemos que tener responsabilidad con las tecnologías que hoy en día utilizamos, ya que también, por ejemplo, alguien que se especializa en base de datos tiene todos los datos de esa empresa y perfectamente puede o vender esos datos o puede sufrir algún hackeo, y todo eso requiere mucha responsabilidad. Hay que tener ética. Claro. Laboral. Por eso igual tenemos ramos de ética en nuestra carrera. Nos enseñan a usar las tecnologías responsablemente, con ética y eso. Sí. Y tratar siempre de pensar en el resto, tener empatía con los demás. Sí. Y ya que pueden haber casos que tiene la empresa y no sé, algún compañero veis que no tiene, no sé, tienen un desempeño no tan eficaz, y teniendo una buena empatía uno puede empezar a hablarle si qué está Quizá sucediendo, sí, en vez de solo tirarlo para abajo, entre comillas decirlo así, Sí. y decirle al jefe, por así decirlo. Quizás es muy bueno su trabajo, pero está teniendo un mal día, ¿no?
y Sí. hay que Apoyar. Sí. Hay que apoyarlo, ya que compañero de trabajo se convierte. Y eso lo podemos ver acá en la universidad y también en el trabajo. Claro. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo? A este No. punto de Yo cacho que. competencias personales. Yo tengo como un pequeño debate con lo que dijo delante mi compañero Iván, porque igual dijo que el tema del terreno nivo, pero igual como nuestra carrera, igual es como una carrera más independiente que cualquier otra carrera, ¿cachai? Claro. Porque al final Es que tenemos la. todo depende como al campo laboral que tú entres, pues. Porque al final, claro, en una empresa igual es complicado que hagáis tu trabajo junto con otra persona, porque al final te mandan a algo específico. Es que todavía no sabemos. ¿Mm? Todavía no sabemos. Es que yo, según yo, el trabajo de ingeniería informática, cuando tú ya saliste, podías trabajar en un área tanto personal como en un área Tú colaborativa. podés ser independiente, Claro. pero puedes trabajar con miles de personas. Sí, entonces ya depende de lo que vayáis a conseguir cuando salgáis de aquí. Igual sí es necesario, claro, pues me puedo desempeñar increíblemente bien solo, pero también tengo que saber desempeñarme con otras personas y saber sobrellevar un trabajo en equipo. Es necesario saber comunicarse con la gente. Claro. Porque siempre se necesita. Sí, como decía el Maxi antes, si queréis tener una empresa, sobre Claro. Y en el caso de que no tengáis los conocimientos, ya vais a tener que formar un equipo para generar una empresa. Y eso, igual necesitáis saber desempeñarte como en el caso si fuera tú a ser el que la crea, tenés que dedicarte como líder. Tenéis que tener creatividad igual. Sí, sí. Eso también es una competencia personal muy importante. No, pero de verdad, Sí, la creatividad, ya que. Te hace destacar. La creatividad te hace destacar creando ruido. Reflexiones críticas. Empecemos con Benjamín, sobre cuáles son tus reflexiones sobre lo anterior. Bueno, todo esto que estamos hablando ahora es muy importante, obviamente, para cuando entremos al mundo laboral. Son habilidades blandas que sí o sí necesitamos saber, y no solo como informáticos, sino que cualquier trabajador que quiera destacarse necesita aprender todas estas habilidades para el desarrollo laboral, para poder comunicarse efectivamente, tener un pensamiento creativo, y eso en la actualidad es fundamental. Muy bien. Yo también siento que lo que hablamos fue sobre todo en torno al respeto entre otras personas. Yo creo que puede ser el punto crítico más del mundo laboral actualmente, ya que siento que las críticas o la gente se está volviendo muy individualista y Sí. no se está volviendo tan colaborativa. Yo siento que es una reflexión muy crítica que hay que tener en cuenta en nuestro año cuando salgamos de la carrera, en nuestros años laborales. Sí. Hay muchas personas que se enfocan solamente en lo técnico, en saber programar, por ejemplo, y no tanto en las habilidades blandas como la comunicación, que en realidad esas son las cosas que nos hacen destacar. No, o sea, igual concuerdo con usted, porque igual el hecho de desarrollarse como persona es algo que igual te da valor a ti dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, yo como empresa, yo obviamente prefiero a alguien que sea muy super como persona, que alguien que no lo sea. Que tenga, por ejemplo, ya, si yo antes trabajé en una empresa y me echan por no desarrollar esa habilidad blanda, voy a tener ese historial y no me van a contratar más. Entonces igual tener eso presente. Sí, claro, porque al final siempre una persona que no tenga habilidades blandas Sí. bien definidas siempre va a causar algún problema futuro en la empresa. Sí, te crea un mucho mejor currículum. Te crea Sí. un currículum y te crea mucho mejor un entorno laboral más grande. Claro. Sí, claro. Según yo, se tiene el estigma de que un ambiente laboral o un trabajo realmente es malo, y yo creo que eso viene más que nada por la falta de comunicación entre todas las personas que hay. Y siento que hoy en día se le da más valor a este tipo de instancias o el conocimiento que se tiene propio para desenvolverse con las demás personas. Y para sacarse ese estigma de que, claro, pues estoy en el trabajo y no quiero trabajar y no me gusta y la tercera, pero yo cacho que eso es más que nada por el propio ambiente que se genera en base a la falta que se tiene en cuanto a la conversación y la comunicación. Sí. Entonces, si algún día yo quiero optar incluso a crear una empresa, me gustaría ser algún jefe que tenga esa instancia de conversaciones con las personas para tener un ambiente grato, pues, porque al final vamos a estar ahí la mayor parte de nuestro tiempo a futuro y de grandes vamos a estar, tenemos que enfocarnos en eso, pues. Entonces
si me voy a enfocar y voy a estar gastando mi tiempo, tiene que ser algo que disfrute. Y también que si alguien está trabajando para mí, o yo trabajo para alguien, quiero disfrutar ese tiempo de trabajo. Y no sentirlo como una carga, una obligación. Hay que crear un buen ambiente Sí, laboral, que haya convivencia. Sí, porque eso es otro punto que se me olvidó. Tener responsabilidad emocional Ah, claro. en el trabajo. Nadie quiere Sí, eso igual está relacionado con la empatía. Sí. Sí. Claro, con la empatía. Igual lo vimos en el primer semestre. Saber cómo actuar en cada situación. Saber cómo uno piensa y cómo las demás personas piensan. Ya que no solo podemos enfocarnos en lo propio, sino que también en los demás. ¿Nadie quiere agregar algo más? ¿No? ¿Estoy bien? Sí, yo creo que no. Entonces estaríamos dejando aquí el podcast Por hoy. Por hoy. por hoy, Por hoy. Véanos mañana. porque en algún futuro podremos tener algún podcast. Otra instancia de conversación Otra como esta. instancia sobre, o en algún futuro podríamos estar hablando como ya ingenieros, tipo, Ojo. Claro, eso. hablando de nuestro trabajo, Kick.com. de lo que ganamos. Like y Vale, suscríbete. aquí te ve. Like y suscríbete. Like. Adiós.